Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo y último preinforme de la visita del siguiente martes, la siguiente semana, a la empresa Cimentos y Yellowstone. Sí, el último del semestre, entonces, pues bueno, estoy muy emocionado, sobre todo por la visita, porque varias personas que tuvieron comprando el anterior semestre me dijeron que es una visita muy, muy chévere y pues también que ahí trabaja Brando, entonces pues súper chévere, la verdad estoy muy emocionado. Entonces pues empezando, dando un breve contexto, primero investigué sobre las dos compañías y vi que son dos compañías, entonces voy a hablar un poco de las dos. Sé que, por ejemplo, Cimento es la que está encargada del nuevo proyecto del 85 y, por ejemplo, Yellowstone tiene pues sí, es que me acabo de confundir, no sé si el, no, perdón, Cimento también tiene Fontanar de Chía y Arcadia, que es lo que también había visto. Entonces sí, voy a hablar un poco de las dos, pero bueno, por empezar, ambas operan en el mismo sector, tienen un enfoque estratégico y su rol en la cadena de valor y su aproximación al desarrollo urbano son distintos, así tengan como un mismo enfoque. Yellowstone se mueve desde la perspectiva financiera e institucional de private equity inmobiliario, mientras que Cimentos es un desarrollador de proyectos y operador que trabaja de cerca con las comunidades, el comercio y las dinámicas urbanas del país. Juntas ofrecen una visión completa de cómo construyen, financian y operan los grandes proyectos inmobiliarios en Colombia. Y quería dar este contexto al principio porque ahí se ve justamente la relación, ¿no? Yellowstone es un poco más desde la parte financiera. De hecho, tengo un compañero que le hubiera gustado trabajar ahí, estaba buscando ahí por justamente ese enfoque financiero. La otra es más operativa y también estratégica, ¿no? Entonces me parece muy interesante, es como un poco más por donde yo me inclino. Entonces me parece súper, pero bueno, ya he dado contexto específico sobre cada empresa. Yellowstone es una firma panamericana de inversiones inmobiliarias con presencia en Colombia y Estados Unidos. Su capacidad central es girar en torno de la gestión de capital privado destinado a proyectos de vivienda y desarrollos de uso mixto. Actualmente administra aproximadamente más de 1.000 millones de dólares en activos de bajo gestión y distribuidos en varios fondos activos, tanto de equity como de crédito. Y en Colombia su enfoque está en el desarrollo de vivienda para la clase trabajadora y clase media, un segmento que combina impacto social con una demanda históricamente estable. Y en Estados Unidos su estrategia va más orientada a mercados de alta liquidez y activos residenciales que permiten preservar capital a través de inversiones disciplinadas y altamente analizadas, justamente pues para que no pierdan estas en un futuro de valor. La naturaleza de la compañía es la de un arquitecto financiero del sector inmobiliario, que es analizar ciudades, demandas, riesgos y proyecciones macroeconómicas para estructurar inversiones sólidas, escalables y de largo plazo. Ya pasando un poco al contexto de Cimento, es una empresa colombiana dedicada al desarrollar y operar espacios comerciales, de oficinas y proyectos de uso mixto. Su propuesta de valor se centra en un propósito claro: transformar vidas y comunidades a través del desarrollo y operación de proyectos espectaculares. Esto no es solo un eslogan, sino que sus proyectos, como comenté, Fontanar en Chía o Arcadia en Medellín, se han convertido en referentes de diseño, experiencia del usuario y renovación urbana. Cimento se ubica en bueno, y una cosa es que me parece interesante eso, que ya tienen dos proyectos muy exitosos, hay que ver cómo sale el tema del 85, que estoy muy emocionado. Pero bueno, Cimento se ubica en la parte visible del negocio inmobiliario, como comenté un poco más en ver en los espacios donde las personas compran, cómo se mueven, donde trabaja la gente, donde socializa y donde viven experiencias de diferentes tipos para justamente de forma estratégica desarrollar estos negocios, pues estos proyectos y además operarlos. Y mientras Yellowstone estructura el capital, Cimento estructura el día a día de los espacios, que es administrar los arrendatarios, diseñar la experiencia comercial, gestionar el mantenimiento, analizar flujos de visitantes y pues sí, todo el tema como operativo y estratégico que me parece en mi caso mucho más chévere, aunque algunos compañeros mucho más chévere el lado de análisis financiero. Entonces las dos me parecen muy chévere. Y ya hablando justamente sobre las finanzas un poco de cada compañía.
Yellowstone se ha consolidado como una de las plataformas de inversión inmobiliaria más relevantes en la región, sobre todo, pues justamente como estaba explicando en Colombia. Y el cierre de su reciente fondo elevó sus activos bajo gestión aproximadamente, como comenté, 1,3 mil millones de dólares, distribuidos en 5 generaciones de fondos de equity y crédito. Esto refleja no solo la capacidad de levantar capital institucional, sino también la confianza de los inversionistas locales e internacionales en su tesis de inversión y disciplina en la gestión de riesgo. Y en el caso de Cimento, los datos financieros detallados son privados, pero fuentes se puede ver que tienen un crecimiento muy acelerado y que para 2024 registró un incremento de ingresos netos superior al 100% y un crecimiento de activos total cercano al 45% con una planilla de alrededor de 70 colaboradores, que es muchísimo. Esto indica una compañía en plena expansión, apalancada en nuestros proyectos comerciales y de uso mixto. Me parece impresionante porque 70 colaboradores, pues obvio, dependiendo qué tipo, o pues más bien en qué subfamilia del sector inmobiliario están, ¿no? 70 puede ser o mucho o muy poco, pero teniendo en cuenta que tienen proyectos como Fontanar y como, siempre se me va el nombre, Arcadia, me parece impresionante tener ya 70. Y ya hablando sobre el liderazgo, empezando por Yellowstone, el liderazgo se caracteriza por un perfil técnico financiero muy marcado. La firma se define como inversionista disciplinada, entonces es orientada al detalle, que selecciona oportunidades con perfiles de riesgo, retornos robustos y coinvierte junto a sus clientes para alinear incentivos. También el énfasis es Impact Investing y en el ascenso a vivienda para la clase media. Sugiere un liderazgo con visión a largo plazo que combina retorno financiero con objetivos sociales, como lo comenté anteriormente. Y en el caso de Cimento, el liderazgo va mucho más asociado a gestión de proyectos y comunidad, pues urbanismo. Y su presidente, Gabriel Escayón, lidera una alianza inmobiliaria entre Amarillo, que también sabía que tenía alianza con ellos, y Spectrum para proyectos de renovación urbana como Quora, que es el que estuve hablando justamente, además de los centros comerciales Fortanar y Arcadia. En entrevistas se percibe un liderazgo cercano al territorio con fuerte foco en entender las dinámicas de las ciudades, los hábitos de consumo y la experiencia de los usuarios finales. Eso también me parece muy chévere. Esto lo dijo el diario La República, pues ahí en la investigación que estuve haciendo de cada compañía. Y me parece chévere que las dos tienen un enfoque también muy social, parecido al Urobank, que simplemente la naturaleza de su labor lo vuelve social en gran parte, e incluso ellos más y lo adoptan y lo que intensificar, y eso me parece súper chévere, parecido, y eso no tiene que ver con la naturaleza del negocio, pero parecido al grupo Smile, que también lo vimos, me parece muy, muy chévere porque es algo que me gustaría hacer en un futuro, ya sea empleado como empresario, pero, y en la vida, pero tener parte de este enfoque presente como, ¿cómo es que se dice? Como propósito superior, me parece chévere. Y ya pasando un poquito a la cultura organizacional, Yellowstone se presenta como una firma de inversión sostenible, cuenta con políticas de inversión responsable y reportes de sostenibilidad que integran criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo en su toma de decisiones. La narrativa de la empresa se centra en la rigurosidad analítica, la transparencia con sus inversionistas y el impacto positivo en las comunidades donde desarrollan estos proyectos de vivienda. Y en el caso de Cimento, esta cultura gira en torno a la idea de ser una fábrica de momentos y de espacios espectaculares, como lo mencioné. Y esto implica una cultura fuertemente orientada a la experiencia del usuario final, a la generación del valor para las comunidades y a la cercanía con aliados comerciales, que son marcas, retailers y operadores de entretenimiento. Y además, su discurso de sostenibilidad resalta el diseño de proyectos con el menor impacto ambiental posible y una oferta de espacios que sean vivibles, agradables y memorables para las personas, como lo vemos pues, en el tema de centros comerciales y en Quora, el proyecto que ya están desarrollando. Entonces, pues sí, o sea, muy, como resumido desde lo que dice el Diario de la República y lo que dice la misma página de Cimento. Yellowstone es más sobre la cultura de gestión de capital, análisis, control de riesgo y sostenibilidad como marco para la inversión. Y Cimento es una cultura de hospitalidad urbana, diseño de experiencias y construcción de comunidad y operación del día a día en los activos.
También antes de cerrar, me gustaría mencionar un par de preguntas que me gustaría hacer. De nuevo, no tengo muy claro realmente, no sé si en algún momento lo mencionaste, seguramente sí. ¿A cuál de las dos va a ser la visita? Sí, seguramente es a las dos, no sé. Eh, o sea, en este tema de preguntas, como le estaba planteando y pensando justamente eso, ¿no? Como es dos compañías dentro del mismo sector, pero al final muy distintas, con preguntas muy distintas. Pero yo, pues primero me gustaría saber de Quora, me parece un proyecto muy interesante. Me encanta ver cómo Cimento es capaz de transformar país y transformar ciudad desde la empresa privada y no depender del gobierno y en cosas tan visibles como son centros comerciales y en el proyecto de Quora, pues literalmente la ciudad. Entonces me parece impresionante, me parece muy chévere que el sector privado tenga estas iniciativas. Eh, y justamente para este lado irían muchas de mis preguntas, sobre todo de cuál fue el análisis, pues no a fondo, pero cuál fue la idea de hacer el proyecto Quora, que siento que es muy ambicioso, en el buen sentido de la palabra. Y en Yellowstone me parece interesante lo que vi, que tienen también temas en Estados Unidos, cómo fue esa decisión de expandirse allá, cuál es la diferencia, vimos que el enfoque es distinto, entonces, ¿por qué fue esa decisión? Em, Perdón, ¿y cuál es la diferencia de análisis financiero por país y también por el mismo enfoque? Me parece súper interesante esta visita. Qué rico cerrar con broche de oro. Y nada, nos vemos el martes y muchas gracias por la atención. Espero que les haya gustado mucho el preinforme del día de hoy. Chao.